Un espacio para hablar con la verdad, un espacio para dialogar. El podcast que no sabías que necesitabas. Para ser honestos, el podcast de AFI. Bienvenidos a un episodio más de Para ser honestos, el podcast de AFI. Y este episodio es muy especial. Y en realidad es para poder debatir un poquito, para poder conversar y que ustedes se den cuenta que en realidad nosotros hablamos de los principales temas en los que trabajamos en AFI y que sepan también cuáles son nuestras preocupaciones y por qué se vuelven nuestras preocupaciones, no solamente a nivel personal, sino a nivel local para Guatemala y evidentemente para toda la región. En este podcast vamos a hablar sobre un tema que muchos pensamos que es tabú, pero en realidad es necesario que lo pongamos sobre la mesa y que podamos conversar no solamente con personas que tienen la autoridad para poder hablar de ello, sino que podamos hablar con los diferentes padres de familia de cuáles son las situaciones en las cuales se están enfrentando sobre este tema. En este episodio vamos a hablar sobre pornografía. Y ahorita muchos se podrán pensar, se podrán cuestionar y podrán empezar a surgir dudas de por qué AFI habla sobre la pornografía. Y es que hay que saber que la pornografía es el causante número 1 de la trata de personas y es uno de los grandes motivadores por los cuales nosotros en AFI trabajamos. Sabemos que la pornografía tiene muchísimas víctimas, no solamente las personas que salen en el contenido, sino todos los de la sociedad estamos expuestos a diferente material que ni siquiera identificamos como pornografía. Y hay que saber, si tú eres padre de familia, que la pornografía va a llegar a tu hijo sin que él lo busque, o a tu hija evidentemente, y va a llegar cuando tenga 7 años. No va a llegar cuando tenga 16, cuando empiece a demostrar diferentes intereses. Va a llegar a los 7 años sin que él lo busque. Y es por eso que en esta temporada estamos hablando sobre los riesgos de la tecnología y cómo manejar las pantallas en familia. Porque evidentemente es uno de los grandes preocupantes que nosotros tenemos en AFI. Hoy nos acompaña a quien conocí también por un podcast y me llena de agradecimiento y me llena de orgullo poderlo tener hoy aquí con nosotros, tenerla. Y en realidad es que ella es una apasionada del amor, de la vida y la familia. Es licenciada en Ciencias de la Familia, tiene estudios en psicoterapia Gestalt e hizo un entrenamiento en la técnica de brain spotting para psicotrauma. De igual forma está certificada en terapia cognitivo-conductual por el Feeling Good Institute. Su misión es acompañar en procesos terapéuticos a personas a que quieren dejar de consumir pornografía y vivir la plenitud del amor. También es speaker en temas de amor, sexualidad, noviazgo y por supuesto de pornografía. Bienvenida Karen, para nosotros es un placer tenerte hoy acá con nosotros y gracias en realidad por darnos hoy tu tiempo y como ya sabes me siento súper identificada contigo y me siento súper agradecida de que estés hoy aquí, sobre todo de que dos personas jóvenes podemos hablar de este tema que en realidad no es del pasado y tampoco es del futuro, es del presente por supuesto. Bienvenida Karen. Ay, muchas gracias. Estoy súper contenta de compartir este espacio con ustedes y esperemos que dé mucho fruto y que las personas que lo escuchen pues puedan abrir la conversación con sus hijos, que puedan hacer cambios en sus vidas y que pues abramos como la conciencia de quien nos escuchen para que pues sí, estar más alertas y tomar cartas en el asunto. Totalmente. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, empecemos a platicar sobre el tema te voy a hacer la pregunta que muchos quieren que te haga. Y es, ¿qué es la pornografía? Pornografía es material explícito que se usa para excitar a la persona que está viendo eso. Entonces, por eso está relacionado con las ventas, con el rating, Sí, o sea, es algo que te engancha porque pues toca una fibra muy sensible que en el fondo, pues es un deseo que todos compartimos de amar y ser amados. Pero bueno, eso es lo que toca. Pero en sí es eso, es material explícito y que algunos lo llaman contenido para adultos, pero no, o sea, no es ni contenido ni para adultos, ni para niños, ni para nadie. Entonces no hay que llamarlo así. ¿Ok? ¿Y por qué una persona empieza a consumir pornografía, ya sean niños, jóvenes o adultos? ¿Cuál es ese detonante interno que los impulsa a empezar a consumir este tipo de contenido? Pues hay varias causas, o sea, muchas veces las personas, por ejemplo, los niños que son, pues ya, sí, como a los 11 años, etcétera, o sea, como en quinto de primaria, eh, tal vez nadie les ha hablado de sexualidad, pero ellos ya empiezan a tener ciertos cambios en su cuerpo. Y si nadie les explica qué está pasando con ellos, que la sexualidad es para el amor, para el encuentro, si nadie les explica eso, pues la pornografía toma el lugar del tutor.
Entonces les da curiosidad todo lo de la sexualidad y el amiguito le enseñó y no sé qué, y entonces la curiosidad es la que abre las puertas porque él pues le da pena y no pregunta y tampoco nadie le dice, es como un tema tabú la sexualidad y empieza a tomar información pues de esta fuente que más bien mal informa realmente, ¿no? Eso puede ser una de las causas. Otra de las causas, y yo creo que la más importante, son las heridas. O sea, que muchas veces es para tratar de llenar un vacío amoroso, un vacío existencial, un vacío de ocio, de aburrimiento. Y pues las personas que no se sienten a veces pues tan amadas o con tanta atención, ahí es donde buscan pues esa conexión que no están teniendo en la vida real. Y la conexión se logra, entre comillas, pues con pantallas. Y pues esa es otra, ¿no? Desde la herida te enganchas con esto. Otra de las causas puede ser, pues, por presión social, o sea, típico que llegan y te enseñan, esto es más entre hombres ahorita, que alguien te enseña y si no quieres o no te gusta o quieres poner un alto, pues ya quedaste mal o eres el marica o el débil o así, presión social, y entonces el niño pues tiene que ceder. De hecho, el otro día que estaba atendiendo a una persona, me contó, esto lo cuento con autorización de las personas que atiendo, o sea, desde el principio les digo que voy a compartirlo en redes o en conferencias o en podcast de manera anónima y ellos saben y me dan permiso. Entonces, me comentó que cuando era niño, justo como a los 11, una cosa así, él fue a un campamento o algo así, y entonces otro niño le dijo, ay, te voy a enseñar algo increíble, y lo aisló. Era otro niño un poquito más grande que él. Lo aisló, lo llevó a un cuarto y se empezó a masturbar enfrente de él. Y le dijo, mira, hazlo tú también, no sé qué. Entonces, que es el que yo estoy atendiendo, mi consultante, eh, pues a partir de ahí lo empezó a hacer. Fue su primer contacto con la masturbación, porque el otro niño lo hizo enfrente de él. Y yo le dije, esto se llama abuso. O sea, que alguien te enseñe sus partes íntimas, sus genitales, enfrente de ti, eso se llama abuso. Y él no lograba hacer el clic de que eso es abuso y de que sufrió un abuso. Porque cuando haces el clic, muchas veces cuando haces clic también te ayuda a hacer cambios en tu vida. Y él no lograba verlo y se me hizo muy fuerte porque le puse el ejemplo, a ver, si hay una niña que un niño la lleva y hace exactamente lo mismo, pero es una mujer, es abuso, y me dice sí. Y yo, pero pasó lo mismo, nomás que eras niño y no niña. Y ya como que fue poco a poco haciendo el clic, pero por eso también es la importancia de hablar con los niños sobre sexualidad, que nadie te puede ver, nadie te puede tocar y tú tampoco tienes por qué estar viendo ni tocando a nadie más. Hay que hacer esa conciencia que hay partes íntimas que son para el amor y en una edad apropiada y con la persona adecuada dentro del matrimonio. Y hay que hablarlo y hay que ser muy, pues sí, Muy vocal. eh, sí, insistir mucho, muy insistentes con eso para que a los niños se les vaya quedando y que no sea ni tema tabú, ni tema de nervios, ni tema de nada, sino que sea algo muy normal que ya se asocia con el amor, ¿no? Y no con la curiosidad y con lo morboso y con lo pervertido o así, ¿no? Y bueno, pues otra de las causas puede ser, pues justo lo que decías tú al principio, que no necesariamente lo tienes que buscar, sino que la pornografía te encuentra, entonces tú estás, no sé, haciendo tarea o viendo una serie y de repente te ponen la escena así sin esperarlo, o sea, te aparece de repente y obviamente si nadie te ha dicho lo que dije antes, que la intimidad pertenece a la intimidad, nadie tiene por qué estar viendo ni nada, entonces pues sí te puedes enganchar con eso porque pues te encontró y tú no tenías herramientas previas para, como tu vacuna, que siempre digo, hay que prevenir y la vacuna se pone en casa. Entonces, si tú no tienes esas herramientas para decir, esto no tengo por qué verlo, le voy a adelantar o lo que sea, o le voy a cerrar, o le voy a hacer o tal, pues el morbo siempre está ahí presente y pues entonces es escarbar y picarle y una cosa te lleva a otra y pues te va enganchando. Excelente. Y es aquí donde quiero hacer una nota y es algo en lo que Afi ha estado luchando constantemente y es que educación sexual sí, pero afectiva, ¿verdad? Que podamos hacer esa diferenciación de que
como la industria ahora nos vende que la educación sexual sí, porque entonces mientras más sexo tienes es más divertido y más placer, etcétera, pero realmente hay un propósito atrás, ¿verdad? Que es poderlo compartir con esa persona, etcétera, pero más que poder hablar de sexo como tal, que se pueda hablar sobre todo lo que conlleva la educación sexual y todo lo que tú tienes que enseñar en casa desde lo afectivo. Y es por eso que nosotros en AFI, recalco, educación afectiva sexual, sí, ¿verdad? Y es que es uno de los tabús que tienen muchas veces aquí en Guatemala, que nosotros estamos catalogados y que decimos, no, educación sexual no, cuando en realidad nosotros hemos sido los primeros en poner en la mesa de discusión que la educación sexual sí es, justo rescatando varias de las cosas que tú decías, ¿verdad? Que es súper importante que los padres de familia puedan educar a sus hijos, de poderles enseñar cuáles son sus partes, cuáles son sus genitales, ¿verdad? Qué personas pueden tocarlo y por qué pueden tocar o no, ¿verdad? Por supuesto, que está ahí más resaltado el no, en qué momento es un abuso y en qué momento no es un abuso, para que podamos realmente saber y que podamos aclarar que esos temas los tiene que enseñar en casa, porque no sabemos quién es esa persona que les está enseñando esas cosas en la escuela, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es su ideología? Etcétera, y es por eso que es responsabilidad de los papás. Y solamente también para hacer la nota y aprovechando todos los recursos que tú nos dabas, que la educación sexual no es solamente hablar de sexo, sino que en realidad es hablar de la parte biológica, de la parte científica, de poder hablar también cuáles son las repercusiones en el corazón de cada persona, que en la temporada pasada tuvimos algunos episodios donde hablamos justo sobre cómo cuidar el corazón de los niños, ¿verdad? De nuestros hijos, de los jóvenes, de los adultos en general, que es súper importante. Pero bueno, regresando al tema principal, que es la pornografía, ¿cuáles crees tú que son los riesgos psicológicos de todas las personas al consumir pornografía? No, psicológicos, sí te afecta un buen porque obviamente, a ver, depende de cada persona y del nivel de consumo, porque lo que siempre les explico es, no porque estés consumiendo ya eres adicto o vas a ser adicto, pero sí que la pornografía es adictiva. Entonces, o sea, no, por ejemplo, una persona que es alcohólica no empezó siendo alcohólica, empezó tomando una y luego dos y luego más. Entonces, los niveles que siempre me gusta explicar es uso, abuso, dependencia y adicción. Entonces, cada quien se puede encontrar en alguno, o sea, uso es como pues de vez en cuando, tal, abuso y es como que más recurrente, más veces por semana, dependencia ya es cuando lo necesitas, por ejemplo, para dormir o para ciertas actividades, para relajarte, para desestresarte, etcétera, y ya adicciones que no puedes hacer más que eso, o sea, no puedes pensar en otra cosa, no puedes, ya se vuelve como una obsesión. Entonces, pues te tienes que ubicar en alguno de esos si es que estás consumiendo para también ver cómo proceder a partir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, los riesgos psicológicos, pues te digo, hay muchos. Puede crear adicción, eso sin duda, y eso es porque hay un exceso, hay una bomba de dopamina, que es la hormona del placer, cuando se consume pornografía, que normalmente va acompañado de masturbación. Entonces hay una bomba de dopamina y otras hormonas como oxitocina que pues hacen que te sientas muy bien durante un ratitito, ¿no? Pero Claro. te sientes muy bien. Entonces, eso, si en tu vida no le estás pasando bien, pues un momento de placer, claro que es muy valioso, ¿no? Y se empieza a volver un recurso importante pues para tu bienestar, entre comillas, porque no es que estés bien ni te estás cuidando ni estás realmente haciendo algo por ti, pero sí que te hace sentir bien. Entonces, muchas veces es eso, un método de huida, para evadir, para disociarme, para como que desconectarme, ¿no? Del mundo, de lo que está pasando a mi alrededor, de una realidad que tal vez no me está gustando. O por ejemplo, si hay personas que en su vida amorosa, ya más grandes, no están teniendo éxito, pues muchas veces también es como un desahogo, ¿no? Para ellos. Entonces, bueno, puede ser eso, también puedes llegar a tener incluso pérdidas financieras porque pues hay cuentas en las que ya te empiezan a cobrar. Por ejemplo, hay una aplicación que se trata de que las personas suben ahí contenido pues explícito de este tipo y si tú quieres ver más de eso, pues pagas
tu suscripción. Entonces hay gente que empieza a tener pérdidas financieras importantes porque no pueden dejar, o sea, quieren más y es que ese es el tema, nunca es suficiente y siempre va a haber más. O sea, con las otras drogas se te puede acabar en algún punto y ya tienes que ir a buscar más, pero aquí no. O sea, aquí siempre va a haber más y hay miles de sitios y hay miles de ofertas y de cosas que puedes encontrar y es que también ese es el tema, como que te engancha la innovación, ¿no? Porque siempre va a haber más y por eso se genera una cosa que se llama tolerancia, que se conoce en cualquier tipo de adicción, que es que cuando tú consumes la primera vez, pues ya, ¿no? Te sientes bien. Pero la segunda, para sentir lo mismo, o sea, el mismo efecto de la primera vez, ese mismo efecto de placer, no es suficiente con el mismo nivel de consumo. O sea, si la primera vez fue 1 minuto, la segunda vez tal vez necesitas 1 minuto y medio, y la tercera vez 5, y la cuarta, y así, así. Entonces, la tolerancia es que necesitas más para tener el mismo efecto de placer del principio. Por eso se va generando la adicción, Claro. ¿verdad? Entonces, pues sí hay muchos efectos. No sé si quieres también ahorita que ya me puse a hablar un buen. No, súper bien. Solo me gustaría que le explicaras a nuestra audiencia justo cómo es que va aumentando la dosis y el tipo de contenido explícito que se va consumiendo en la pornografía. No sé si tiene tanto sentido lo que dije, pero lo que quiero que me gustaría que le explicaras a nuestra audiencia es cómo es que al principio se empieza consumiendo pornografía de personas heterosexuales, por ejemplo, ¿verdad? Y después se va consumiendo otro tipo de pornografía que va escalando de nivel a medida de forma gradual y que se vuelve cada vez más violenta, más grotesca. Y cómo es que, bueno, esa va a ser la siguiente pregunta, pero para que vayamos enlazando los temas, ¿cómo es que se relaciona directamente con la trata de personas? Ah, total. O sea, como dije, ¿no? O sea, cuando tú consumes por primera vez, pues te sentiste bien, pero puede generar adicción por esta dosis fuerte de dopamina y de otras hormonas, y entonces cada vez se va necesitando más y más y más y más, y entonces se puede necesitar más tiempo consumiendo o pornografía más intensa, que es más hardcore, cosas más violentas, cosas incluso sí, o sea, del mismo sexo o con otras criaturas que no son humanas o cosas así o disfraces muy específicos. También se desarrollan muchas veces en este tipo de consumo, pues los fetiches. Entonces, y a veces se necesitan experiencias más reales, o sea, que ya no es suficiente lo que tú ves en pantalla, sino que lo quieres vivir. Y entonces, por ejemplo, si alguien tiene pareja, pues a veces o sea, en el porno aparece mucha violencia. Casi 90% de las escenas son violentas contra la mujer, específicamente contra la mujer. Entonces, se va normalizando, o sea, la persona que consume va normalizando esa violencia y cuando tú le propones eso a tu pareja sexual, no le va a ser atractivo. Pero el porno te distorsiona la realidad porque ahí aparece que es como súper placentero y súper excitante y pues en la vida real nadie va a querer hacer eso. O son cosas también antihigiénicas, cosas muy, muy rudas que incluso obviamente implican muchas veces dolor y que no es excitante ni es placentero como te hacen ver en la pantalla. Y entonces cuando quieres experiencias más reales, puedes ir pues con tu pareja o muchos también terminan yendo al prostíbulo y de hecho hay una encuesta en la que les preguntaron a prostitutas de que cómo es la experiencia con los consumidores, bueno, con los clientes, y que muchos llegan, o sea, muchos llegan y les dicen, quiero esto, o sea, con su celular y les enseñan, quiero Qué esto, fuerte. muy específico, es lo que te digo de los fetiches, o sea, se van desarrollando prácticas sexuales muy específicas con las que te excitas y ya no es una sexualidad pues que fluya o que sea más espontánea o que se va desarrollando en el acto sexual dentro de una atmósfera de amor, ya no es así, se busca el placer por el placer y en eso pues se pierde la persona porque se empiezan a ver en vez de personas objetos para usarse para mi propio placer sexual y el otro deja de ser importante y el otro deja de interesarme, que puede ser tu pareja o la persona del otro lado de la pantalla, que es lo que me decías. O sea, muchas veces son víctimas de trata, o sea, literal, son víctimas de trata que obviamente un consumidor
no sabe distinguir si es víctima de trata o no. Todas se ven iguales y todas están pasándola bien y todas están gozando, entre comillas, pero por supuesto que no, o sea, están ahí muchas están contra su voluntad, muchas están amenazadas, amenazando a su familia, drogadas, golpeadas, o les retienen incluso sus papeles de migración para que tengan que hacer estas escenas. Sí, es horrible. Y entonces una persona, obviamente un consumidor, no se da cuenta que la otra persona está sufriendo o que una prostituta está sufriendo. No se da cuenta porque pues es su trabajo y si no lo hace bien le va súper mal. O sea, les golpean y les hacen cosas horribles. Entonces, nadie va a voltear a la cámara y te va a decir, ayúdame, ¿no? O sea, entonces, yo algo que les dejo, por ejemplo, a las personas que atiendo en consulta, es que hay una página que se llama Unidos versus Trata, y ellos en TikTok tienen videos de testimonios de ex víctimas de trata. Y entonces yo les mando a los consultantes que vean esta cuenta, que vean los testimonios, para que vean cómo se liga y humanizar a las personas. Es un proceso de en vez de objetivización, de rehumanización de la persona, para que digan, oye, es que es real, o sea, esta podría ser mi hermana, esta podría ser mi mamá, mi amiga, mi novia, mi esposa, mi hija. No quiero esto para ella ni para nadie, ¿no? Totalmente. Qué fuerte. Y podemos hablar un poquito sobre lo que se conoce como pornografía ética. ¿Qué es la pornografía ética y por qué no existe la pornografía ética? O sea, es como que se supone que hay consentimiento en la pornografía ética, que de verdad son actores y que de verdad lo hacen porque quieren y se les paga dignamente, ¿no? Pero insisto, o sea, tú como consumidor no tienes manera de comprobar si él está haciendo... De hecho, que es un sitio pues muy grande, hubo muchas protestas contra ellos porque muchas de sus escenas, de sus videos, eran violaciones reales. Wow. Eran de personas secuestradas y de personas que en serio estaban desaparecidas y aparecieron ahí en el video, ¿no? Ajá. Entonces, obviamente tú como consumidor, tú puedes pensar, esto es muy ético, esta persona es una está ahí por voluntad propia, etcétera. Claro, pero en realidad, es un trabajo digno, pero claro que no, o sea, no tenemos manera nosotros de saber si es verdad que es ético o no es ético. Eso por un lado. Y si nos ponemos más, pues, más morales, o sea, las personas estamos para ser amadas todas, amadas, no usadas. Entonces, en todo caso que el otro sí decidiera dedicarse a eso, que él te dé su consentimiento para ser usado, no significa que tú como persona debas de usarlo. No hay que usar a nadie aunque el otro te dé su consentimiento para hacerlo. Totalmente. ¿Me explico? Sí, estoy 100% de acuerdo. Gracias, porque en realidad existe muchísima información que nos pudiera confundir. Cuando uno googlea, ¿verdad? Pornografía ética, por ejemplo, uno pudiera pensar y lo pudiera agarrar como una justificación para poder consumir pornografía sin tanto conflicto interno, ¿verdad? De qué sí puedo consumir o en qué no, pero en realidad es que también estas plataformas como este podcast nos ayudan a hablar sobre cuáles son las mentiras que nos dice la industria en general, ¿verdad? Que en realidad el objetivo es poderse hacer millonario. Y no sé si tú tienes a la mano ahí los datos, pero la industria pornográfica es millonaria, y no hablemos de la industria pornográfica infantil. En realidad, por eso es que no existe ningún tipo de argumento para poder combatirla directamente, porque en realidad muchísimas personas y los grandes magnates se hacen millonarios a costa de niños que están abusados y que generan diferente tipo de material para poderlo distribuir y enriquecerse, ¿verdad? Y que en realidad, ¿en dónde está la ética en esto? En realidad, ¿quién está haciéndole algún beneficio? Y no solamente económico, porque por supuesto ese es el objetivo y a ellos no les importa a costa de qué se van a hacer millonarios, sino más bien cuál es el daño que están generándole, por supuesto, a la persona que está siendo abusada, cuál es el daño que le están haciendo a la familia en general, ¿verdad? ¿Cuál van a ser todos los comentarios que se hacen en general sobre, por ejemplo... El otro día estaba escuchando un podcast justo para poder generar mi propio criterio, ¿verdad? De por qué las personas que se conocen como sexoservidoras realmente tienen un trabajo digno, y en realidad solamente se utilizan como plataformas para poder justificar una mala acción, ¿verdad? Entonces...
cómo es de importante que empecemos a utilizar todos estos argumentos y empecemos a generar nuestro propio juicio y seamos muy críticos con todo todo el material audiovisual, cualquier tipo de material que uno consume, ¿verdad? Realmente, ¿cuál es el fondo? Yo lo que nunca he entendido, y en realidad es que tal vez no vaya a encontrar la respuesta que yo estoy buscando, es por qué siempre está vinculada, por ejemplo, una mujer en bikini o en ropa interior con una motocicleta. No hay necesidad de poder atar esos dos lados, ¿verdad? Y es que todo está interrelacionado sin que uno se dé cuenta, y es que en realidad es que ella está buscando, ella tiene un trabajo digno, y es que ella está llevando el alimento a su hogar. ¿Pero a costa de qué? Tú no sos un objeto para que te puedan cosificar y que te puedan utilizar tu cuerpo solamente para hacerte dinero, para hacer dinero, perdón, para que otra industria se haga millonaria. ¿Qué relación hay realmente entre una mujer en ropa interior y una motocicleta? Realmente están haciendo estudios de mercadeo que realmente están llegando, ¿verdad? De la forma correcta al consumidor. No sé, son muchísimas preguntas que uno se va haciendo que probablemente no le vaya a encontrar una respuesta lógica como la que yo estoy encontrando, lo que yo estoy buscando, perdón, sino más bien solamente es porque así se vende, porque eso me da dinero, ¿verdad? Y así funciona exactamente la pornografía. Y por eso es que me encanta e invito a toda nuestra audiencia a que pueda escuchar el podcast en donde Karen también fue la invitada de Buscaminas, que atrás de cámaras lo hablábamos, y es que en realidad hay muchísima industria, hay muchísimo dinero atrás, hay muchísimas personas que tienen puestos de poder súper altos que obviamente se van a ver damnificados al momento de hacer investigaciones y de poder erradicar directamente este gran problema, ¿verdad? Perdón, ahí fui yo la que hablé un buen, como dirías tú. No, está bien. Estaba pensando en la película de Eduardo Verástegui. Sí, por supuesto. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? Sí, se llama Sound of Freedom. Sound of Freedom, exactamente. Esa película, la verdad es que ojalá todos los que nos están escuchando la puedan ver, porque es muy evidente ahí y muy real lo que ocurre, ¿no? O sea, que a una niñita le dicen que le van a hacer fotos, a papás, por favor, cuiden a sus hijos, o sea, no los dejen ir a que les tomen ni fotos ni nada, o sea, y también entre adultos tenemos que cuidar a los niños. Por ejemplo, yo capacité un hotel en México justo para prevenir la trata, que es algo que también hacen las aerolíneas, ¿no? Sí. Que si viene un adulto con una niña o con un niño, tienes que pedirle algo que o sea, que sepas que es su familiar, o sea, su acta de nacimiento, o sea, algo que sea una evidencia de que son familia, porque si no se tiene que proceder con las autoridades, ¿no? O sea, tu identificación y también el acta de nacimiento del niño. O si ves cosas raras como que, no sé, diferencias raciales muy evidentes, o que le está hablando muy feo, o que el niño o la niña está muy así, muy triste. Entonces, entre adultos también tenemos que cuidar a los niños, porque los niños no tienen herramientas, no saben bien cómo son los más vulnerables. Y pues sí, o sea, es lo que digo, o sea, hagamos de este mundo un lugar mejor, hoy por ti, mañana por mí. Y tal vez no es que te vas a poner a pelear con nadie, pero si ves algo sospechoso, sí ve y dilo a alguna autoridad, en donde sea, en restaurantes, en hoteles, en aerolíneas, porque tú no sabes si estás salvando una vida o si estás previniendo algo o así, ¿sabes? O sea, estar atentos, porque hoy por ti, mañana por mí, y así construimos una mejor sociedad, ¿no? Totalmente, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y es que me ponía a pensar que realmente, y perdón que insista en esto, sobre todo en este episodio, pero tenemos que ser muy críticos siempre, ¿verdad? Porque yo preferiría pasar una vergüenza en el aeropuerto de ir a decirle a la autoridad o que sea en vano, por ejemplo, ¿verdad? Que por eso sería la vergüenza, a poder ser parte y cómplice al final, ¿verdad? De la trata de personas. Y esto lo digo porque tú que mencionabas la película de Verástegui, yo el día que la fui a ver, me escuché, por supuesto, uno salía súper impactado, ¿verdad? Al final de la película, y escuché los comentarios de unas personas que decían atrás, sí, pero al final no sabemos qué fue lo que pasó con el protagonista. No, al final el protagonista no era él, sino que era el niño, era la niña. Todas las personas que están siendo de trata de personas infantil, por ejemplo, ¿verdad? O de adultos en general, ellos son los verdaderos protagonistas, que debemos luchar por eso. Y es que, repito, tenemos que ser muy críticos, porque al final no se entendió el mensaje de la película, ¿verdad? No se entendió realmente qué era el mensaje que querían transmitir, y eso es lo que me duele, porque a pesar de que había muchas herramientas ahí, había muchos mensajes, porque no solamente era uno,
las personas no lo captaron y no lo recibieron como realmente se debió recibir, porque estamos acostumbrados en la cultura del espectáculo, ¿verdad? Que el protagonista tenía que ser un hombre fornido, no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, que seamos muy críticos y que realmente estemos con los mensajes, con los sentidos abiertos para poder recibir toda esta información. Ya me estoy desviando un poco del tema, pero quisiera hablar específicamente sobre las relaciones interpersonales y la percepción de la sexualidad al momento de consumir pornografía. Sí, o sea, mira, también es muy fuerte eso, porque, por ejemplo, el que consume se puede empezar a volver muy exigente con la apariencia física de su pareja, porque las personas que aparecen ahí están perfectas, editadas en Photoshop, están operadas, tienen un régimen alimenticio fuerte, o sea, y no porque necesariamente quieran, es porque a veces no les dan de comer y entonces pues están súper delgadas, etcétera. Entonces, pues se pueden empezar a volver muy exigentes y la pareja, pues súper de que, a ver, porque también, a ver, volvamos al origen de la relación sexual, o sea, ¿para qué es el acto sexual, este abrazo conyugal? Pues es para unirse, para dar vida, para encontrarse mutuamente, es un acto hermoso de esposos en el que te sientes uno con tu esposo o con tu esposa, ¿no? Entonces, si lo sacas de ese contexto de amor, pues ya se vuelve nada más por placer y puedes caer en usar a tu propia pareja. Entonces, eso puede ser una. Otra puede ser que las personas llegan a excitarse más con pantallas que con personas reales desnudas. O sea, no, ya no, por ejemplo, hay hombres que no tienen erecciones o que tienen eyaculación precoz porque o sea, entre tanto que han visto, ya no les funciona pues el pene. Y también muchas veces, como está ligado con la masturbación, eso sí les digo, o sea, nadie te va a tocar como tú te tocas. Entonces, si de verdad quieres tener una relación sexual plena, mejor no te masturbes, porque el día que estés con una persona enfrente de ti, una persona real, no vas a ver ni cómo tocarte de tantos años que tú llevas acostumbrado a ti mismo y o sea, va a ser difícil, va a ser complicado, ¿no? Entonces, sí hay implicaciones en la vida de pareja en las que de ninguna manera aporta para nada al matrimonio ni a la vida sexual ver pornografía, porque a veces lo ven de que bueno, X, lo vemos juntos para excitarnos un rato y ya no sé qué, pero a ver, lo privado pertenece a lo privado, no tenemos por qué estar viendo eso, o sea, con dos cuerpos desnudos, personas que se aman, es más que suficiente. Y sí, o sea, de verdad no lo recomiendo porque, por ejemplo, hay personas que atiendo que llevan viéndolo años, o sea, desde sus 11 y ahorita 25, ¿no? Que la mayoría que atiendo está en esa edad. Y pues es difícil porque ya llevan como una rutina de estar consumiendo y con masturbación y que sí, o sea, en el encuentro con la pareja sí puede ser complicado. Entonces, yo recomiendo aprender a que esos estímulos o ese deseo sexual, mientras no tengas relaciones sexuales con alguien, pues lo encamines por otro lado, o sea, haciendo ejercicio, estando saludable, enfocándote en tus estudios, en tu trabajo, con relaciones sociales de calidad, contacto con la naturaleza, todas estas cosas para que ya cuando llegue ese momento de encuentro sexual, pues puede ser algo pleno, algo bonito en el que los dos disfruten y no solo uno u otro o que la posición no es lo más importante. El placer ni siquiera es lo más importante. O sea, es importante, pero lo más importante es el encuentro y creo que eso hay que explicárselos desde que son niños para que no lleguen con esta realidad distorsionada de, pues vengo a que me des placer y, y ya, como que una masturbación asistida más que otra cosa. Claro. Sí, justo esta temporada se trata sobre el manejo de pantallas en familia. Y hay un episodio específico en donde se va a hablar sobre la capacidad de asombro, cómo se va perdiendo la capacidad de asombro, etcétera. Y ahí en ese episodio se hacía una crítica muy fuerte a sobre quién es el dueño del dispositivo, etcétera, ¿verdad? A lo que quiero llegar con esto es que también fuera de cámaras con personas de producción estábamos hablando sobre
lo prudente que debe ser uno con las redes sociales. Y me decía, es que yo no consumo TikTok. Y yo le decía, sí, yo sí, por algunas cuestiones específicas, ¿verdad? Yo sí tengo bien organizado mi algoritmo. Sin embargo, esto me sucedió hace como 3 o 4 noches. Yo estaba viendo TikTok y me apareció, ¿verdad? Es el top 5 de películas que debes ver para como previo a un encuentro con tu pareja. Entonces, justo es eso, ¿verdad? Que tú decías, que hay muchísimas personas que lo consumen, hay muchísimas parejas que lo consumen juntos para poderse excitar antes de tener un encuentro sexual. Y el ambiente, el entorno, las redes sociales te están totalmente siempre empujando a que tengas relaciones sexuales, ¿verdad? Porque así es la industria, así es la sociedad en la que vivimos actualmente. Tú viviendo en otro país en el que naciste, yo viviendo en el país en el que nací, hablando de 3 contextos diferentes sociales, hablemoslo así, siempre es el mismo objetivo, ¿verdad? Que la sociedad te impulsa a que puedas consumir diferentes sustancias, por ejemplo, o que puedas consumir pornografía, o que puedas inclinarte al sexo sin placer y sin control, por ejemplo, ¿verdad? Sin control y con placer, perdón, ¿verdad? Pero justo, ¿verdad? Es esto, la importancia de que podamos enlazar los diferentes temas que estamos hablando, que es la importancia de ser conscientes con los dispositivos que tenemos en nuestra familia, porque 1, le va a llegar la pornografía a nuestros hijos sin que lo busquen, y 2, le va a llegar este tipo de contenido que estábamos hablando, ¿verdad? Que era este TikTok que decía top 5 de películas previo a un encuentro con tu pareja, etcétera, ¿verdad? Que al final no es lo que buscamos, sino cuál es el fin último de la Exacto. relación, ¿verdad? Exactamente, o sea, por ejemplo, también pienso en series como Bridgerton, que se pusieron muy de moda, Ajá. y hasta yo me enganché también, o sea, yo sí, pues me gustó la serie, ¿sabes? Y luego, de verdad, o sea, yo hablando mucho del tema y todo, y como que a veces no lograba distinguir, decía, pues estas son escenas eróticas, pero esto no es porno, y luego piensas bien y dices, estoy cayendo en la trampa, o sea, ¿sabes? De que estoy cayendo en la trampa, fue muy fuerte. Sí, sí, Y eso sí. que tú y yo tenemos mi información, probablemente un poquito más de las personas que a nuestra edad tienen de información sobre la pornografía, por ejemplo, ¿verdad? Y hay personas que no tienen esa formación, que caen sin saberlo y sin ser críticos, ¿verdad? ¿Cómo es que la industria logra envolverte hasta el punto en el que tú te cuestiones si realmente eso está bien o está mal, o hasta Ajá, que qué no te das punto? cuenta. Exactamente. Y también algo que veo en este, pues, de engaño que nos enseña el porno es que, pues, que el orgasmo se da, pues, al mismo tiempo, o que es fácil, o que una erección va a durar mucho, o que, ¿me explico? Son cosas que en la vida real no necesariamente, de hecho, no, o sea, no es así en la mayoría de los casos. Y mira, la relación sexual es lo que siempre me gusta decir. Es como, pues como aprender a bailar, ¿no? O sea, al principio chance y se pisan o chance y tal, pero después, pues van aprendiendo a coordinarse, a fluir, a entender el lenguaje corporal del otro. Y yo creo que eso es muy importante, porque si tú tienes una noche de pasión con alguien, ¿en serio qué tan placentero puede ser? Si no se conocen, si no sabes lo que a mí me gusta, lo que a ti te gusta, si no hay conexión emocional, se queda tan vacío ese acto, o sea, no, o sea, como que a mí sí digo, ¿cómo pueden promover tanto esto que te deja tan vacío cuando puede ser algo tan hermoso dentro del matrimonio? Y porque también se separa mucho el sexo de la vida, el sexo del amor, el sexo del matrimonio, y cuando los quieres separar todos estos conceptos, por sí solos, pues es algo muy solitario, muy nada más como de una experiencia más. Y está pensado para ser algo tan increíble que las redes, las series, todos los medios nos están invitando a hacerlo chiquito y a conformarnos con una noche con un desconocido y en una de esas te da sida. Porque claro, en las películas a nadie le da sida, nadie se embaraza, nadie aborta porque nadie se embarazó, ¿sabes? Entonces, como que también ver un poquito la realidad de las cosas y de que, a ver, o sea, también los riesgos que implica estar con un desconocido, o sea, estarte escondiendo para que nadie te descubra. ¿Eso qué? O sea, ¿eso cómo se va a Totalmente. disfrutar? No sé, o sea, ¿qué piensas? O sea, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Y esto me recuerda a
esto me recuerda a una conversación que tuve con una amiga que de hecho le dije que era probable que saliera porque yo sabía que esta conversación iba a llegar a ese punto. Y es que ella consume pornografía, tiene una vida sexual muy activa con diferentes personas, etcétera. Y yo le decía el otro día, porque hay un momento en el que sí, que alegre, estás como súper arriba, ¿verdad? De la emoción. Pero hay un momento en el que la realidad te cae, ¿verdad? Y entonces es un bajón terrible y en ese momento me siento muy afortunada porque seguro soy su red de apoyo cercana. Y entonces me llamó y me dice, Dulce, me siento muy mal ahora, que no sé qué, y me empieza a decir lo que siente. Y yo le digo, bueno, a ver, si pudiera resumir en una palabra, ¿cómo te sentís en este momento? Y me dice, vacía. Me siento vacía, porque le entregué esto a tal y tal persona, porque cuando estoy en la soledad empiezo a consumir pornografía, me di cuenta que estoy consumiendo pornografía muy grotesca, y no sé qué, y entonces eso me hace, ya yo soy muy violenta al momento que me preguntan algo en mi trabajo, yo respondo de forma muy violenta. Con mi familia yo ya normalicé poder somatar la mesa al terminar de comer y no sé qué, y terminar los diálogos, porque al final no es una discusión, sino ella sí piensa que todo se vuelve discusión y que todo es grotesco, pero porque ella está sometida a tantos estímulos negativos, violentos, grotescos, etcétera, que ella empieza a reflejarlo y a sacarlo así, ¿verdad? Y esto es lo que quisiera preguntarte, ¿cuáles son algunas de aquellas alertas que me podrían indicar que alguna persona de mi círculo cercano o que mi hijo está consumiendo pornografía? O hija, por supuesto, porque no hay que exonerar que las mujeres también consumen pornografía. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos síntomas o cuáles son algunos de aquellas señales como red flags que me pudieran decir, tengo que poner atención aquí, de pronto esta persona necesita mi ayuda? Sí, o sea, a ver, primero la prevención. Yo creo que lo más importante, la prevención. Totalmente. Y hablar de esto con los niños, y, como dije, desde que son pequeños y decirles, estas partes son íntimas, son tus genitales, se llama pene, se llama vagina, las cosas por su nombre siempre, y explicar, ¿no? O sea, esto lo puede tocar ¿quién? ¿Un doctor o tu papá y tu mamá? ¿Para qué? Para limpiarte, o el doctor para revisarte, siempre en compañía de tu papá o de tu mamá, nunca solos, ¿no? Y así como irle explicando todo esto, desde niños, desde niños, desde niños. Y luego cuando van creciendo, irle un poco explicando, mira, el encuentro sexual es se vive dentro del amor. O tal vez explicarle, ¿cómo crees que vienen los hijos al mundo? ¿No? Es un Claro. abrazo especial, tal vez depende de la edad, es un abrazo especial de los esposos, que en este caso pues somos tu papá y yo, y tal, y así, ¿no? Entonces, este abrazo, pues muchas veces otras personas no lo ven tan especial. Y, y a veces esto se sale de un contexto de amor. Entonces, si tú llegas a ver este tipo de escenas y le puedes explicar personas desnudas, si tú llegas a ver personas excitándose a sí mismas, estimulándose, pueden ser tus compañeros o puede ser en la tele o puede ser en las redes o puede ser tal y tal y tal y tal, eso pertenece a la intimidad y eso tú no lo tienes por qué estar viendo porque eso no te aporta a ti y eso tampoco a ellos, ¿no? O sea, como que explicarles un poco, vacunarlos para que cuando ese momento llegue, porque los va a encontrar y los va a encontrar, o sea, no podemos hacer nada al respecto, los va a encontrar, ellos sepan decir que no y ellos tengan un criterio. O sea, yo le tiro a eso, o sea, yo siento que eso es importantísimo. O sea, que ellos tengan los niños un criterio para que cuando llegue ese momento, ellos, yo ya sé que esto iba a pasar y a mí ya me hablaron de esto y esto no es nuevo y sí es impactante, pero yo sé poner una línea aquí y el niño va a poder hacerlo si le hablamos desde antes. Yo creo que eso es importantísimo. Ahora, si no se hizo y tal y el niño empieza con sus rollos o la niña así, pues, o sea, obviamente si pasa demasiado tiempo, no sé, en el baño o en el cuarto o se encierra mucho, empieza a aislarse más, empieza a tener como que tabús o también, seguro en Guatemala, también en México hay mucho albur, no sé si en Guatemala se dice Sí, sí, igual, sí. hay mucho albur, o sea, de que bromas sexuales Ujú. y sí, o sea, también invitarlo a no hacer eso porque te sumas a la broma de lo sexual cuando lo sexual es hermoso y sagrado, ¿no? Entonces, como que sí, muchas veces se empiezan a hacer este tipo de bromitas que de broma en broma la verdad se asoma, ¿no? Que te albureo, que me Claro. albureas y que no sé qué.
Y eso también te puede empezar a ti a hablar como adulto de que hay algo en su mente que está ahí, inquieto, hay una inquietud de la sexualidad, o sea, Ajá. ¿no? Entonces, como que cuando empiezas a ver estas pequeñas red flags o que se quiere quedar con el teléfono hasta que se duerma y si se lo quita se pone muy intenso, muy llorón, muy berrinchudo, muy enojado, muy tal, o sea, como estas reacciones muy desorbitadas, así, entonces puedes empezar a, tal vez, y no tiene que ser pornografía, o sea, puede ser que ya tiene un enganche con las redes, que ya tiene una pequeña dependencia también de, yo qué sé, de TikTok, que también es este mismo efecto de la dopamina y así, Claro. ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver este tipo de red flags, pues sí es importante desde el principio poner un alto, o sea, hacer un alto y replantear. Y de preferencia, si se puede, siempre en pareja, o sea, siempre mamá y papá presentes, porque si es solo la mamá o solo el papá, pues el equipo se rompe y ya no hay pues sí, como que sí, equipo, o sea, hacerlo en Claro. equipo y juntos porque el papá aporta algo que la mamá no y al revés, es importante. Entonces, yo creo que ahí, y hablarlo y poner Claro. límites, también depende de la edad, pero habrá veces que se podrá poner un límite de horarios para usar el teléfono. Hay bloqueos también de pantallas para pornografía o ciertas apps que se usan de acuerdo a ciertas edades, o sea, como todas esas cosas irlas poniendo de acuerdo a la edad de los niños, Excelente. Me encanta. ¿no? Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que eso abona un montonazo. Justo esa era mi siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son los recursos o estrategias para aquellas personas que tienen una adicción a la pornografía? Y en realidad me gustaría que ahondáramos un poquito más en tu proyecto personal de Hide and Battle, para que me Ay, sí, cuentes un poquitito de eso. sí. Ahorita estamos solo ofreciendo terapia, que es lo que yo hago. O sea, yo me dedico a acompañar a personas que quieren dejar de consumir pornografía. Y esa es mi misión de vida y lo tengo muy claro. Entonces, por eso me he preparado para poderlo hacer y estudié la maestría en psicoterapia gestal y una certificación en terapia cognitivo-conductual y un entrenamiento de brain spotting, que te digo, muchas veces viene de traumas y de heridas el consumo de pornografía, entonces hay que sanar eso y para eso es esta técnica de brain spotting. Entonces, pues sí, o sea, como que este proyecto a mí, pues sí, es mi misión y como adultos, ¿qué se puede hacer? O sea, si tú ya te cachaste, a ver, voy a lanzar ahorita algunas preguntas para que quien nos esté escuchando, chance y se identifica, ¿no? O sea, si tú Sí. ya te estás desvelando mucho por estar viendo este contenido o estás ya queriendo ir de alguna reunión social para ver este contenido o irte un rato al baño para hacerlo, si estás teniendo horas laborales que no estás trabajando lo suficiente, si no estás siendo suficientemente productivo en tu horario laboral por hacer esto, si ya no te excitas con tu pareja, sino solo con pantallas, obviamente disfunción eréctil, eyaculación precoz, este tipo de cosas. Si está ya muy metido en tu mente de que todo el tiempo empiezas a ver personas y te empiezas a imaginar esas escenas con esas personas o tú, o sea, eso ya es una red flag para ti mismo, ya como adulto, Ok. ¿no? Entonces, algo que se puede hacer, pues depende, o sea, obviamente siempre puedes pedir apoyo, ayuda con un profesional, que en este caso pues me pueden encontrar en redes sociales, pero hay otras cosas, o sea, también puedes pedir apoyo de algún amigo que que comparta la lucha, no que esté de acuerdo con con el contenido, sino que comparta la lucha, pueden ser bodies como equipo y Claro. juntos luchar. De hecho, hay unas personas que me buscaron que ellos como equipo están dejándolo y están siguiendo un poco los 12 pasos de los alcohólicos anónimos para dejarlo, ¿no? Entonces, la comunidad ayuda muchísimo. También la espiritualidad, o sea, buscar algún apoyo espiritual, un director espiritual, sea cual sea la religión que la persona practique, siempre tener un contacto con un ser superior es fundamental, la verdad sí es muy importante y súper valioso y aporta muchísimo también. Y también ir acostumbrándote a decirte que no en cosas pues que te dan placer, también para educar tu voluntad y aprender a decir que no. Por ejemplo, en cosas tan sencillas como, ay, se me antojó unas papitas, pues no me las como, o me las como en 10 minutos más.
O en la noche, si se me siguen antojando, me las como, ¿no? O, no sé, o voy a lavar hoy los platos, o cosas así sencillas del hogar, del día a día, que te implican una cierta incomodidad, una cierta salir de ti. Eso es también valioso porque te vas educando a que cuando también otra vez llegue el momento, de la serie o de la foto de Instagram o TikTok o X, pues tú ya puedas saltártelo o decir no. O sea, también hay que educar nosotros el algoritmo, ¿no? O sea, Claro, si te sale el de eso, poner no me importa. O sea, si te quedas viéndolo, si le das like o comentas, te va a salir más de eso. Tienes totalmente. que ponerle no me interesa, ¿no? Educar el algoritmo. Entonces, cosas así. También, obviamente, el ejercicio también es súper importante porque ahí es donde se saca mucha emoción, mucha Claro. energía que se tiene a veces guardada y que a veces se desahoga más bien en esta parte del porno y masturbación, mejor que se desahogue por vías más sanas, como cosas recreativas, hobbies, ejercicio, pasar tiempo con las personas que amas en la naturaleza, etcétera, Claro, ¿no? totalmente. Entonces, dime. No, justo es que estaba pensando en la dopamina, que hablamos al inicio, y es que en realidad cuando hablamos de dopamina y de neuroplasticidad, se habla en casi todos los episodios de esta temporada, y es que realmente existe algo en el cerebro que se llama dopamina, que es la hormona del placer, de la felicidad, que se genera constantemente y es que no solamente es algo que se puede contrarrestar rápidamente, sino que sí necesita muchísima educación del carácter. Eso era lo que estaba pensando en realidad. Y es que el carácter se educa, como tú decías, con cositas pequeñas, que a veces uno puede pensar que son insignificantes, pero en realidad está creando voluntad propia que nos va a ayudar a tomar decisiones más acertadas en el futuro o de forma inmediata, ¿verdad? Pero esto es un ejercicio de la voluntad y es ejercicio constante, ¿verdad? Es, por ejemplo, ay, es que hoy me voy a quedar 5 minutos más viendo mi serie en la televisión, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Y como eso me genera dopamina, entonces yo siento más placer y me siento feliz y me siento más plena y me da satisfacción en general. Entonces, es ir educando el carácter de, no, bueno, yo dije que solo iba a ver un episodio, entonces solo un episodio voy a ver. O cosas más randoms o más aleatorias pueden ser también, ¿verdad? Pero que al final nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Y esto no solamente ayuda para dejar el consumo de la pornografía, sino que también nos ayuda a poder generar hábitos, que lo hablamos en el primer episodio, perdón, que es justo, ¿verdad? Cómo es que el cerebro se va adaptando constantemente y también en el primer episodio, ¿verdad? Hablamos sobre cómo el cerebro se va deformando al consumir pornografía. Y es que las personas piensan que solamente es un efecto psicológico que se queda ahí de forma abstracta, sino que en realidad se va deformando y va cambiando su forma, ¿verdad? Entonces, que nuestra audiencia realmente se dé cuenta cómo es que se van amarrando, ya lo dije una vez antes, pero se van amarrando todos los temas y cómo es que no podemos dejar de hablar de pornografía sin hablar de dopamina, por ejemplo, o cómo podemos hablar de neurociencias sin hablar de neuroplasticidad o de cómo podemos hablar de, no sé, ¿verdad? De diferentes temas, de cómo es que la educación del carácter que es tan fundamental y uno la mira de forma tan moralista o tan filosófica, pero que tiene un trasfondo muchísimo más allá de lo que uno piensa. Y es que tengo una persona a quien admiro mucho que ella cuenta la historia, seguramente yo no contaré tantos detalles, pero le decía a su hijo, es que te tienes que comer el brócoli, creo yo que era, no recuerdo el vegetal, te tienes que comer el brócoli, mamá, pero es que a mí no me gusta, le decía el niño, que en ese momento era niño, ¿verdad? No, es que no me gusta. Bueno, pero es que si no puedes contra un brócoli, ¿cómo vas a poder con un escote cuando seas mayor? Le decía, ¿verdad? Y es que está justo en esas pequeñas cosas, Qué ¿verdad? fuerte. Exactamente. Pero es justo, es educar el carácter. Sí, sí hay que educar el carácter, aprender a decir que no. Y también muchas veces, o sea, la pornografía sí está ligada a la infidelidad. O sea, no estás diciendo que si es pornografía 100% vas a ser infiel, no, pero sí aumenta la probabilidad de infidelidad. Por lo mismo que te vuelves así como que más exigente con tu pareja no quiere hacer esto, ya no es emocionante porque no es como lo que ves y terminas viéndote con otra persona más intensa sexualmente o con prostitutas o con nuevas experiencias, o sea, experiencias novedosas, que es lo que se está buscando muchas veces. Claro, se me ocurre hacer un ejercicio rápido contigo, que en realidad esto nunca se había hecho en las otras temporadas, pero que
¿Me pudieras ayudar a hacer como una lluvia de ideas de todas las palabras, cosas, situaciones que están relacionadas a la pornografía que a veces nunca lo pensamos? Como por ejemplo, ¿verdad? Pornografía, trata de personas, pornografía, educación del carácter. ¿Qué otras palabras pudieras tú mencionar que están relacionadas directamente a la pornografía? Pues sí, dopamina, vacío, em, falta de conexión, obviamente placer, obvio, pero un placer sin sentido. ¿Qué más? Pues pueden ser pérdidas financieras, falta de buenos hábitos, Relaciones tristeza. interpersonales. También me imagino que ha de tener muchísima repercusión en la efectividad, en el trabajo, por ejemplo, en el desempeño, en la escuela, etcétera, ¿verdad? Claro, sí, cuando ya se llega a unos niveles más de dependencia o adicción, pues ya no te puedes concentrar en prácticamente nada porque estás muy, muy obsesionado. Entonces eso también puede generar esta obsesión. Y pues, qué otra palabra? ¿Tú qué dirías? Yo diría también que menores de edad, quiero hacer énfasis en esto, la pornografía llega a los hijos sin que ellos lo busquen en las edades entre 7 a 9 años. Y es que qué fuerte esto, porque puede ser que solamente para que mi hijo esté tranquilo le doy el dispositivo electrónico y que me deje trabajar y mandar un correo electrónico, por ejemplo, del trabajo, pero en realidad ahí le puede aparecer un sponsor de pornografía, ¿verdad? Sobre todo ahora que las redes sociales se volvieron tan abiertas y que quitaron algunos filtros súper importantes como X, por ejemplo. Ahora ya no tiene este baneo de fotografías fuertes. Ujú. Entonces, aparece sin que uno lo busque. O sea, yo en mi feed haciendo scroll down, ¿verdad? Para poder buscar alguna información o para ver qué es lo que está en la opinión pública y me salen fotografías, infografías y cualquier tipo de contenido súper grotesco, porque ya no existen estos filtros. Entonces, que les va a llegar. Una última pregunta, Karen, antes de dejarte. Mm. ¿Cómo vulnera a la mujer la pornografía? Ay, sí, qué bueno que me dices, justo desde hace rato quería decirlo. Como dije, hay mucha violencia en las escenas pornográficas. Entonces, una mujer que consume pornografía va a normalizar la violencia hacia sí misma, hacia la mujer. Entonces, si en la calle o alguna pareja o algo empieza a ser violento, la mujer puede ser que no lo reconozca porque ya lo normalizó y que no pida ayuda, no ponga un alto, no huya de la situación porque, o sea, es inconsciente, pero es como, ya lo veo, esto es lo que pasa y me está pasando y es lo normal y no debe de ser así. Entonces, normaliza, o sea, normaliza la violencia. Entonces, como mujer pues te digo, estás más expuesto a situaciones violentas y que no te des cuenta. Y como mujer también, pues las personas que yo atiendo que han sido mujeres, varias de ellas han sido abusadas antes de consumir, o sea, como que en mujeres más bien siento que se relaciona más el abuso, o sea, que tuvieron un abuso sexual y luego este tema como que ya relacionan inconscientemente la sexualidad con abuso, con tal, y entonces empiezan a consumirlo. Algo pasa ahí inconscientemente y lo empiezan a consumir y pues sí, muchas veces falta esta figura paterna que no te cuidó, que no te protegió, que no te enseñó, que no estuvo ahí y que no necesariamente fue un mal papá, simplemente pues fue un accidente. ¿No? Entonces hay que sanar mucho la figura paterna, la mirada masculina hacia la mujer, porque si tú tuviste un papá que te habló bonito, que te veía como su princesa, que tal y tal y tal, tú vas a aprender a tomar buenas decisiones referentes a la pareja con la que vas a estar. Pero si fue un papá ausente, que eso pasa mucho en México y seguro también en toda Latinoamérica, o sea, hay papás ausentes o papás que están pero son violentos o papás que están pero no están del todo o hay mucha infidelidad, etcétera. Entonces, si tuviste un papá que no estuvo ahí tanto para ti como mujer, que como mujer la parte paterna es muy importante, obviamente como hombre también, pero estamos hablando de las mujeres, pues no aprendes a descubrir lo que mereces, no aprendes a hablarte bonito, no aprendes a elegir un buen modelo de pareja, porque normalmente es hacia arriba, o sea, tú ves tu papá y eliges a alguien como tu papá, que ojalá todos fueran buenos papás, pero te digo, si no estuvo, si tal, si tal, si tal, entonces muchas veces el porno como que también en esa falta de explicaciones o de protección, pues mete sus ideas,
sus tutoriales lo que nadie te dijo, pues ahí te lo explican y entonces ya la sexualidad no está conectada ni con amor, ni con encuentro, ni con protección, ni con estabilidad, ni responsabilidad afectiva, cero, 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 ¿no? Entonces, sí, como mujer, la verdad yo sí les invitaría a, pues, sí, ir a estos retiros de sanación o llevar un proceso de sanación con algún sacerdote, con algún terapeuta, para poderte ver como Dios te mira y en todo caso, si no eres religioso, pues poder sanar esta parte masculina para tú ser tu propio, o sea, tú autopaternarte y poder tomar buenas decisiones, porque muchas veces está tan metida esta falta de cariño que no se recibió, que se conforman con hombres pues abusivos, se conforman con hombres groseros o que no están o que solo quieren sexo y te usan. Y eso es porque no hubo un buen modelo masculino en su vida, ¿no? Entonces, no se dejen engañar, o sea, mujeres, merecemos lo más bonito, un amor grande, un amor pleno, un amor donde te sientas segura, un amor donde te sientas estable y donde no tengas miedo de que se va a ir o que te va a amenazar o que si llegó enojado, o sea, no merecemos eso, nadie merece eso. Entonces aprendamos a tomar buenas decisiones a partir de lo que merecemos y sanando esta autovisión, esta autoestima para poder a partir de ahí, pues sí, o sea, darle entrada a lo que sí vale la pena que esté en nuestra vida y a lo que no, aprender a decir que no y poner límites. Ay, muchísimas gracias. En realidad este mensaje de cierre es súper gratificante, me llena muchísimo la respuesta, te agradezco en realidad por todo lo que has aportado hoy, aprendí un montonazo y seguramente toda nuestra audiencia también. Y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. No sé si quisieras dar algún mensaje final sobre la verdadera mentira de la pornografía. Sí, o sea, sí me gustaría decir que el porno no satisface, o sea, la mentira es que puedes tener una vida sexual muy plena y al mismo tiempo ver pornografía, o puedes tener relaciones afectivas de noviazgo o de matrimonio contentos y al mismo tiempo mantener este consumo de pornografía. No es cierto, todas esas son mentiras, la pornografía no te llena, nunca te va a llenar, la pornografía es basura y tú no quieres basura en tu vida. Entonces busca un amor pleno que mereces, busca un amor que te llene y que seas hombre o seas mujer, te mereces que ese deseo tan profundo que tienes de amar y ser amado, lo vivas en verdad con una persona que te corresponda, que sea recíproco y no con pantallas. El amor no se vive con pantallas. Entonces no te conformes con migajas cuando te mereces un gran amor. Eso es lo que quiero decir. Muchísimas gracias, Karen, por todo lo que abonaste a esta conversación, por todas las experiencias que compartiste, por darnos un enfoque diferente al que teníamos sobre la pornografía. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando porque seguro, al igual que yo, se van a quedar con muchísimo aprendizaje de este día. Espero, Karen, que tengamos otras oportunidades más en persona o para que nos vengas a dar alguna conferencia, o para que tengas más acercamiento con nuestra audiencia, para que nos puedas seguir contando cuál es la verdadera mentira de la pornografía y cómo poder erradicar todas las consecuencias negativas que esto tiene. Pero bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este episodio. Esperamos que este haya sido un episodio súper honesto, como realmente lo planificamos. Esperamos que sigan súper atados también a lo que viene en esta temporada. Y bueno, no queda nada más que decir que en realidad aquí nosotros hablamos para ser honestos. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Para Ser Honestos. Comparte este podcast en tus redes sociales, suscríbete a nuestro canal y deja tus comentarios. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda que aquí hablamos para ser honestos.